Hola a todos, mi nombre es María Paula Montano Puentes, hago parte de los laboratorios de física general, para lo cual presento mi documento de identidad. Para esta práctica vamos a trabajar la unidad 3, teorema de la conservación, temática, teorema de la conservación de la energía mecánica y sus aplicaciones. La guía nos presenta un simulador que es el de pista de patinador energía, que es este. Nos pide desarrollar tres actividades, para la cual voy a desarrollar solamente dos, ya que la actividad 2 no corresponde a mi último dígito del documento de identidad. La primera actividad que nos pide la guía es poner al patinador en una posición inicial y ver en el transcurso de su movimiento en qué altura, perdón, en qué posición o en qué sí altura el retorno. Luego le damos a respuesta a una pregunta que nos hacen. La actividad 3 nos solicita colocar el patinador en un punto de altura inicial ya dadas en el cuadro, y con esa altura obtener su velocidad. Posterior a eso, esa velocidad debemos convertirla al cuadrado. Ahora nos pide la guía que debemos hallar una ecuación teórica referente a la tabla. Posterior a ello debemos hacer una gráfica, luego debemos hallar la pendiente experimental, pendiente teórica y el error porcentual. Y por último vamos a poner el patinador con diferentes masas. Listo, entonces vamos a dar inicio. Para lo cual, la primera actividad, como les hacía mención, él nos solicita que coloquemos al patinador en una altura la cual va a ser 1 metro. Entonces, velocidad, mostrar cuadrícula y mostrar gráfico. Nos piden que debe ser a 1 metro y debemos observar en qué momento él retorna. Entonces, observamos que él vuelve y retorna a 1 metro. Y así sucesivamente hasta llegar a 5. Vamos a hacerlo con 5. Y observamos 5 metros y vamos a observar en qué momento él retorna. Observamos que vuelve y retorna a 5. Entonces, vamos a dar lectura. Altura inicial, como les mostraba, él retorna a 1 metro, como lo podemos observar en esta copia de pantalla. A una altura de 2 metros, como se muestra en esta, él retorna a una altura de 2 metros. Cuando le damos una altura de 3 metros, como la de acá, observamos que él retorna a una altura de 3 metros. Cuando se le da una altura inicial de 4 metros, él retorna a una altura de 4 metros. Cuando se le da una altura de 5 metros, observamos que él retorna a una altura de 5 metros. Diligenciamos la tabla que nos da la guía, que es lo mismo que les acabo de mencionar. A una altura se le coloca la altura de retorno. Luego nos dice, explica los resultados obtenidos en términos de conservación de la energía mecánica. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces vamos a patinar al patinador en 4 metros. La energía total no se crea ni se destruye, según el teorema de la conservación de la energía, sino que se transforma. Cuando colocamos al patinador en una posición, la que deseemos, en este caso va a ser 4 metros, observamos que la energía potencial está en su máximo punto. ¿Qué ocurre? A medida que el patinador se desplaza o se produce un movimiento o se le da una velocidad, la energía cinética, de energía potencial pasa a ser energía cinética, es decir, que se transforma. Y posterior a eso, la energía cinética pasa a ser energía potencial, están en continua transformación, como podemos observar. Acá nos dicen en la guía, como se observa, la energía total no se crea ni se destruye, sino que se transforma, como hace mención el teorema de la conservación de la energía. Cuando se habla de transformarse, hacemos referencia a la transformación que ocurre en la energía potencial a cinética y la energía cinética a la potencial, como se observa.
El patinador toma una altura determinada. La energía potencial está en su máximo punto, pero mientras el patinador adquiere una velocidad, la energía potencial se transforma en energía cinética y ambas energías están en continua transformación. La segunda actividad no la hacemos, vamos por la actividad 3. En dicha actividad nos solicitan que debemos trabajar con la rampa, esta rampa, y posterior a eso debemos darle al patinador una posición y hallar la velocidad. Entonces vamos a iniciar con el simulador. Al patinador lo vamos a colocar en 7 metros. Su velocidad con la que inicia va a ser de 0, como podemos observar. Entonces va a ser de 0. Luego debemos ver cuando llegue al punto 6, perdón, aquí. Cuando llegue a 6 metros, ¿a qué velocidad? Luego cuando llegue a 5 metros, ¿qué velocidad? A 4 metros, ¿qué velocidad? Y así hasta que llegue a 0. Entonces, acá ya tengo las copias de pantalla, para lo cual, como les decía, cuando el patinador está en 7 metros, su velocidad inicial, su velocidad con la que inicia va a ser 0. Ahora, el patinador llega a 6 metros, con una velocidad de 4,4 metros por segundo. El patinador llega a 5 metros, con una velocidad de 6, metros sobre segundo. El patinador llega a 4 metros, con una velocidad de 7,5. El patinador llega a una velocidad de 3 metros con una velocidad de 8,8 metros por segundo. El patinador llega a una altura de 2 metros con una velocidad de 9,8 metros por segundo. El patinador llega a 1 metro con una velocidad de 10,8 metros por segundo. Listo. Entonces, el patinador llega a 0 metros con una velocidad de 11,5. Se procede a diligenciar la tabla que nos da la guía. Y viene siendo, Y se mide en metros, que es la posición que se le da al patinador. La velocidad experimental la colocamos en esta columna. Luego procedemos a esta velocidad experimental, elevarla al cuadrado. Y esos son los resultados que obtenemos. Ahora nos solicitan desarrollar una ecuación teórica, para lo cual vamos a observar la siguiente imagen. En el punto 1, el patinador está en su máxima energía potencial. A medida que se desplaza, observamos que la energía potencial se convierte en energía cinética, como les explicaba anteriormente. Entonces podemos decir que la energía inicial es igual a la energía final, ya que vemos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. U viene siendo energía potencial, que es esta, y K viene siendo energía cinética, que es esta. Entonces, U es igual a K. Entonces podemos decir que la energía potencial se define como masa por gravedad por altura, y la energía cinética se define un medio de masa por velocidad al cuadrado. Entonces, como energía potencial es igual a energía cinética, entonces podemos decir que masa por gravedad por altura es igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. Como las masas del patinador son las mismas, entonces cancelamos lo que son las masas y nos quedaría gravedad por altura es igual a un medio de velocidad al cuadrado. Despejamos velocidad al cuadrado y nos quedaría velocidad al cuadrado es igual a 2 veces gravedad por altura. Se procede a aplicar la fórmula. Entonces lo que hacemos es en el siguiente tabla. Entonces, la fórmula nos dice que la velocidad al cuadrado es igual 2 veces a la gravedad. La gravedad que vamos a manejar o que se maneja en el simulador es 10 por altura, que era 7. Entonces, lo que hacemos es 2 por 10 por 7 menos 7, que es esta velocidad acá. Y aplicamos esa fórmula para todas estas alturas que nos dan acá. Ahora debemos proceder a graficar. Entonces vamos a graficar el valor experimental, que es este, por la posición del patinador, que es este. Es la siguiente gráfica.
Y la gráfica nos arroja una ecuación que es y es igual a menos 19,208x más 133,98. Ahora se procede a sacar los valores de la pendiente experimental, pendiente teórica y el error porcentual. La pendiente experimental es de menos 19,208, que es el valor que acompaña a la X. Ahora vamos allá a la pendiente teórica con la fórmula que es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado menos posición final menos posición inicial. Reemplazamos con los valores que obtenemos en la tabla y eso nos da menos 20. Ahora debemos hallar el error porcentual. Lo realizamos con la siguiente fórmula. Entonces, como tenemos ya aquí la velocidad, la pendiente teórica, entonces es menos 20 con la experimental que es menos 19,208 sobre la pendiente que es de 20. Entonces esto va por 100, que nos da igual a 3,96%. A continuación se relaciona los resultados, los que les acabo de mencionar. Luego nos dicen la guía que debemos colocar al patinador en diferentes masas, pequeña, grande. Pero ¿qué ocurre? La velocidad no depende de la masa. Entonces damos por terminado el desarrollo o cómo desarrollé este laboratorio. Muchas gracias.